Paz y bien, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a estudiar las medidas de posición, segunda parte, con el propósito que aprendas a calcular los cuartiles, deciles y percentiles de un conjunto de datos agrupados e interpretarlos. Recordemos algunos conocimientos previos. La tabla de frecuencia de datos agrupados. Ahí tenemos una tabla que nos indica el gasto familiar diario en alimentación de un conjunto, como ustedes ven acá, de un conjunto de 80 familias a quienes se le ha encuestado. Reconozcamos algunos datos. La variable de estudio es el gasto diario, es decir, la cantidad de dinero que gasta cada familia. La frecuencia absoluta de cada clase, la frecuencia acumulada hasta cada clase. Estos son los datos de la variable agrupado en clases, es decir, aquí están todos los datos anotados entre 50 y 60 soles. Estas son las cantidades de datos contenidas en cada clase. Y el total de datos de estudio, es decir, el total de familias encuestadas. Muy bien, entonces podemos empezar viendo qué cosas son los cuartiles. Son los tres valores que dividen a un conjunto de variables en 4 partes iguales. Corresponden al 25%, 50% y 75% de los datos. Es decir, si dividimos todos los datos que tenemos en 4 partes, tendríamos la cuarta parte 25%, una cuarta parte más que sería ya la mitad, 50%, y las 3 cuartas partes correspondería al 75%. Interesante. Vamos a ver cómo se calculan los cuartiles. En primer lugar se halla la clase donde se ubica el cuartil mediante esta formulita. N es el total de las frecuencias absolutas y K es el número del cuartil que vamos a calcular. Cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3. Luego se calcula el cuartil mediante esta formulita. LI es el límite inferior de la clase cuartil. Esta F mayúscula con subíndice I-1 es el acumulado anterior de la clase cuartil. Esta FI, frecuencia absoluta de la clase cuartil, y A, amplitud de la clase. Veamos un ejemplo. Calcular el primer cuartil. Ahí tenemos la tabla que hemos visto hace un momento y con esa tabla nos vamos a ayudar. Primero calculamos la clase del cuartil, es decir, dónde se ubica el cuartil. Aquí, como vamos a calcular la clase del cuartil 1, primer cuartil, como aquí nos dice, entonces K vale 1. Reemplazamos, N vale 80, este es N, entre 4 por 1 que vale K. Nos resulta igual a 20. Eso significa que la clase que lo contiene, 20, sería esta clase de aquí, porque aquí entran hasta 22 datos, es decir, esta clase contiene al dato número 20. Entonces, con esta clase vamos a trabajar. Aplicamos la fórmula. Límite inferior de la clase del cuartil. La clase del cuartil es esta. El límite inferior es 60. Este es el resultado de N sobre 4 por K, que ya lo hemos calculado y que nos salió 20. Aquí está. Menos la frecuencia absoluta anterior a la clase cuartil. La clase cuartil es esta. Su frecuencia acumulada es 22, pero la anterior es 10. Entonces esta es la frecuencia acumulada anterior, que sería 10. Y en el denominador
se coloca la frecuencia absoluta de la clase cuartil. La clase cuartil es 60-70 y su frecuencia absoluta es 12. Y aquí está la amplitud, la amplitud de la clase, es decir, el ancho de la clase. De 60-70 hay 10 datos, 10 unidades. Calculamos, nos sale 68,33. ¿Cómo interpretamos ahora esto? Sencillo. Podemos decir que el gasto familiar mínimo diario en alimentos es de 50 soles, porque es el menor, y el gasto familiar máximo es de 120 soles, es el mayor dato. Y también podemos decir que el 25% de los encuestados, 25% porque estamos calculando o hemos calculado el cuartil 1, es decir, la cuarta parte, corresponde al 25%. El 25% de los encuestados gasta menos de 68,33 soles y el 75%, que es el resto, gasta más de 68,33 soles. Interesante. Sencillo, básico, elemental. Ahora continuamos con los deciles. Los deciles son los 9 valores que dividen a un conjunto de variables en 10 partes iguales. Corresponden al 10%, 20% y así sucesivamente hasta el 90% de los datos. ¿Cómo se calculan los deciles? En forma muy similar como hemos calculado los cuartiles. Primero hay que hallar la clase que contiene al decil mediante esta formulita. Observa que aquí es ahora sobre 10, porque como son deciles se divide en 10 partes iguales, el conjunto de datos. Y K, en este caso sería el número de decil que vamos a calcular. Luego calculamos el decil D con una formulita muy similar a la anterior, solamente cambia aquí, que es 10. Esta es la formulita que ya hemos aplicado. Y vamos a ver el ejemplo. Calcular el séptimo decil. Ahí tenemos la tablita para poder ayudarnos. Entonces, primero calculamos la clase que contiene al decil 7. En este caso K vale 7. Reemplazamos en la formulita, es 80 sobre 10 por 7. En esta formulita de aquí. Resolvemos y nos sale 56. Ahora verificamos qué clase contiene a este dato 56. Y acá vemos en los acumulados 56 hasta aquí justamente lo contiene este intervalo, esta clase de 80 a 90. Muy bien, ahora sí podemos reemplazar en la fórmula. El decil 7 sería el límite inferior de la clase decil es 80, ahí está, más 56 que hemos calculado aquí, 56 menos, y aquí viene la frecuencia acumulada anterior al de la clase decil. Esta es la clase decil 80-90, observa, su frecuencia acumulada es 56, pero la anterior es 40. Este dato nos interesa, que viene aquí, sobre la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta de la clase decil. Es decir, esta es la clase decil, su frecuencia absoluta es 16. Y esta A vendría a ser la amplitud de la clase, que ya lo sabemos. Resolvemos y nos resulta 90. Podemos interpretar entonces, como es la clase o el decil 7 que hemos calculado corresponde al 70%. Decimos, el 70% de las familias gasta menos de 90 soles. Menos de 90 soles. Y el 30% restante gasta más de 90 soles en alimentación diaria. Muy bien, es sencillo. Veamos los percentiles. Son los 99 valores que dividen a un conjunto de variables en 100 partes iguales. Entonces corresponde al 1%, 2% y así sucesivamente hasta el 99%. Veamos un ejemplo. Calcular el percentil 45. Entonces, primero es el mismo procedimiento anterior, solo que vamos a hacer ahora el percentil. La clase que contiene al percentil 45, ¿ya? En este caso K vale 45. Entonces sería
n sobre 100. Acá ya sería, ya no 10, sino sería 100, porque estamos calculando un percentil. N sobre 100 por el valor de k, que es 45. Nos sale 36. Muy bien. Entonces, podemos ahora verificar 36. A ver, ¿cuál es la clase que lo contiene? Aquí llega hasta 40. Entonces, esta es la clase que lo contiene al percentil 45. Del 70 al 80. Aplicamos la fórmula, que es esta misma, solo que aquí va el dato, acá iría 100, y aquí va el dato que hemos calculado, este de aquí, entonces sería 36. Acá ya sabes que es el límite inferior de la clase percentil, ¿verdad? En este caso es el 70. Este es el acumulado anterior a la clase del percentil. La clase del percentil es 70-80, que es este de aquí, su acumulado es 40 y el anterior es 22. Aquí va 22. Y esta es la frecuencia absoluta del percentil 45 o de la clase que contiene, al percentil 45. Su frecuencia absoluta es 18. Ahí está. Por 10, que es el ancho o la amplitud de la clase. Resolvemos y nos sale 77,78. La interpretación lo dejo ya para ti, en forma similar como hemos interpretado los dos casos anteriores. Muy bien, de nada. Ahora sí, nos vemos en la siguiente clase. Cuídate mucho.